Bueno, nosotros como organizaciones sociales nos movilizamos en Panamá repudiando o rechazando la presencia de Antony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos en Panamá, ya que todos sabemos lo que representa. Es el planteamiento de un gobierno que no le ha interesado con los pueblos del mundo, que solo a base de sus intereses viene a imponer todo tipo de medidas de carácter económico, político, social, basado en el sistema económico capitalista dentro de su modelo neoliberal. Ellos vinieron a hablar de corrupción, situación de los migrantes, pero en la práctica todos sabemos que aquí el trasfondo de todo esto es seguir imponiendo medidas que vayan a favorecer sus intereses como imperio y a desfavorecer lo de los pueblos y gobiernos que están luchando por su libre autodeterminación. Claro, la idea de nuestro rechazo se basa en todo el momento histórico que ha vivido el pueblo panameño con la presencia del gobierno y del ejército estadounidense, no solo desde el 89, nosotros podemos hablar que reciente estábamos conmemorando una fecha que fue el 16 de abril de 1856, que fue un incidente de un trabajador estadounidense gringo con esa actitud prepotente de un imperio que no le quiso pagar una tajada de sandía a un humilde vendedor de frutas de ese entonces, y generó todo un incidente de lucha porque ya viene una acumulación de disgustos, ¿no?, por parte del pueblo hacia lo que era la actitud prepotente de los gringos de ese tipo en Panamá. Y eso se ha venido repitiendo en todas las épocas de nuestro pueblo. Entonces, que venga una figura de esta magnitud, secretario de Estado, y además el secretario de Seguridad también estuvo en Panamá, representa esa actitud prepotente de yo vengo, te digo lo que tienes que hacer, sin importar lo que le pasa a tu pueblo. Entonces, toda la historia que nosotros recordamos, la invasión de 1989, ese incidente de la taja de sandía, la acción de los mártires de enero de 1964, donde jóvenes y estudiantes le hicieron frente al ejército estadounidense por el tema de la presencia de ellos, siempre lo tenemos presente, está día a día en nuestro accionar, y por eso tuvimos que también salir a rechazar la presencia de Antony Blinken, porque ellos no vienen para cosas buenas, para nada. Ellos siempre vienen a imponer medidas que afectan al pueblo, y en el caso panameño, con mucha historia de lucha por esa presencia gringa en Panamá. Ajá, y también la campaña de Alex Saab fue muy presente esos días. Y en ese sentido es importante que nuestra acción también fue dirigida a la solidaridad con los pueblos. Todo el pueblo, los pueblos que estén luchando por su libre autodeterminación, nosotros nos sentimos identificados. Y en el caso del compañero Alex Saab, por solo el hecho de tratar de garantizar un mínimo bienestar para el pueblo venezolano, está apresado, está queriendo ser enjuiciado en Estados Unidos, de hecho lo quieren deportar. Entonces esa situación es lo que nosotros también vemos dentro de esas acciones en contra de la presencia de Antony Blinken y todo el que venga a nombre del gobierno imperialista yanqui. La solidaridad, como bien se ha dicho, es la ternura de los pueblos, y nosotros nos solidarizamos no solo con Alex Saab, sino con todos los pueblos. Pero en este caso sí lo ratificamos por lo que ha representado en este momento de lucha, ¿no? Entonces en eso también nos manifestamos solidariamente con Alex Saab. En Panamá, en el transcurrir de su historia después de la separación de Panamá de Colombia, de mucho antes, pero también, digamos, en un punto histórico, desde 1903 hasta nuestros días, hemos tenido gobiernos entregados. En Panamá no ha habido ningún gobierno que haya sido netamente creyente en la soberanía o en la patria. Siempre ha habido sus entreguismos y sus acciones en favor de los intereses imperialistas. Entonces, en este caso específico, con un gobierno PRD de Laurentino Cortizo, no es más que lo mismo que ha pasado con otros gobiernos, que se venden al exterior como la figura de consenso, de acuerdo, de querer resolver los problemas de otros países, pero en la práctica son los que le hacen el trabajo sucio al gobierno estadounidense. De hecho, reiteramos, la presencia de Antony Blinken en Panamá específicamente es ese reconocimiento a un tipo de gobierno apátrida, o sea, vende patria, que le sigue el juego a gobiernos como el de Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, todos los que han pasado. Entonces, en ese sentido, nosotros identificamos la política exterior panameña con este tipo de gobiernos, que ha sido, digo, toda la vida, entre comillas, de independencia que hemos tenido, a partir de los intereses de los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, eso no ha cambiado en este momento. Y Laurentino Cortizo lo único que ha hecho es vender ese falso discurso de ser alguien de consenso, pero que en la práctica le rinde pleitesía y siempre a favor de los intereses del imperio gringo. Entonces eso no ha variado, y ahí tenemos que llamar la atención a todos nuestros pueblos para que no nos dejemos llevar de esos falsos discursos de querer resolver problemas del continente, pero no resolviendo ni los problemas del país, un país con una de las mayores desigualdades del planeta.
Panamá y con tanta riqueza, no se entiende entonces actuar. Primeramente, tener claro que tenemos un país que es bombardeado constantemente por los grandes poderes mediáticos dirigidos desde Estados Unidos. Nosotros lo definimos que tenemos una dictadura mediática en Panamá donde los sectores que no vean más allá de los intereses gringos no tienen los espacios suficientes para desarrollar la comunicación. Entonces, teniendo una sociedad bombardeada constantemente, todo lo que se vende a partir de CNN, BBC, El País de España, otros tipos de medios estos tradicionales a favor del imperio, vas a siempre tener una actitud un tanto deforme de lo que pasa en el mundo. Pero de ahí tenemos nuestros medios populares alternativos que están desarrollando un mecanismo de denunciar, desenmascarar la dictadura mediática que hay, el bloqueo que hay hacia nosotros. Entonces tenemos una sociedad que con todo y eso, tiene una condición crítica a lo que pasa en otros países y lo que no deja que suceda, ¿no? Que se vendan las ideas tan abiertamente de los fake news, como dicen ahora. Entonces podemos decir concretamente de que sí, hay mucha atención a lo que pueda decir CNN y los grandes medios del poder imperialista, pero hay crítica y la gente no se deja llevar muy fácilmente ahora de ese tipo de poder mediático, ¿no? Entonces lo que pasa en Ucrania se ve desde un punto de vista humano realmente, porque a nadie le gusta la guerra, a nadie le gusta la situación de conflicto, ni mucho menos los muertos, pero sí se sabe o se entiende, se valora que no es algo que se provoca en Europa, sino que viene dirigido desde Estados Unidos pasando por la OTAN, y que no es necesariamente algo que haya querido uno u otro bando que está en conflicto directo, o sea, ucranianos o rusos, los que realmente hayan querido esto, ¿no? Sino se entiende un poco que son otros intereses que hay. O sea, por ahí podemos rescatar el hecho de este momento, pero sí se ve de manera crítica y no nos hemos dejado llevar de la gran campaña mediática proimperialista, ¿no? Estadounidense. Y lamentablemente en nuestro país, como ha sido, como he dicho, parte de los esquemas del gobierno estadounidense, donde los gobiernos han jugado un papel fundamental, han ido destruyendo nuestro comercio interno, nuestro desarrollo agrícola. Tenemos tratado de promociones comerciales con Estados Unidos, con distintos países de la región, pero que siempre ha sido a favor de las grandes transnacionales y en detrimento de los intereses del trabajador. O sea, no hay poder adquisitivo en este momento que pueda asumir un costo básico de los productos. De hecho, hay una inflación alta para un país que maneja el dólar. Además de eso provoca que no tengamos esa posibilidad, lamentablemente, porque nos han destruido nuestro sector primario y secundario. El terciario se sustenta a partir de lo que le interese a los poderes transnacionales realmente, y hay fuga de divisas. Entonces nos hemos tratado de sobrellevar en eso, y ahí está la realidad de nuestro país. Y el pueblo panameño, tratando de sobrevivir en eso, realmente no ha podido dar. Les digo, estamos entre los 6 países con mayor desigualdad del continente, entre los primeros del planeta. Entonces ahí eso no se entiende cuando tienes un país con 4 millones de habitantes y con una economía que sí crece, pero no desarrolla a su población. Nosotros siempre hemos promovido la justicia social, la equidad, y que garanticemos los recursos que sí producimos queden en manos de nuestros pueblos. Que cada trabajador, cada trabajadora logre tener ese acceso a los recursos que sí produce, porque sí hay plata en el país. Entonces, en ese sentido, nosotros llevamos adelante campañas como el tema de una constituyente originaria, una Asamblea Nacional Constituyente Originaria que refunde el país y que establezca leyes realmente que lleven a la justicia social y que den la distribución equitativa de los recursos que sí existen. Por ahí también ejemplos, bueno, países como el pueblo cubano que se ha levantado con un proceso de justicia social y de equidad dentro de todo lo que hay, bloqueos y todo esto que denunciamos el bloqueo también. Pueblos como el de Venezuela que han podido lograr el acceso a sus recursos naturales para darlo a favor de su propia gente, que ha sido también complicado por el gobierno estadounidense, y países como el de Nicaragua, Bolivia, que en esos procesos nos también guiamos a partir de los ejemplos de que sí se puede lograr llegar a administrar el Estado para el bienestar común. O sea, nosotros obviamente en Panamá, con nuestra propia realidad, con nuestra idiosincrasia, también esperamos lograr, pero con esos ejemplos de avance que hay también en nuestros hermanos pueblos como lo que hemos mencionado. Primero tenemos una sociedad, como tú dices, con grandes diferencias, tanto campo como ciudad, donde en el campo tú tienes más del 80% de pobreza y pobreza extrema. Pobreza es el hecho de no acceder a la satisfacción de las necesidades básicas, más allá de lo que te falta en educación, en salud, en vivienda,
el mismo tema de la vida digna, pues las tierras para que tú puedas producir, se nota esa diferencia. Lo que se vende de Panamá es la parte de la ciudad capital y algo de otra ciudad que está como salida del canal de Panamá, que es la provincia de Colón, pero de ahí más nada. Y de hecho, estando en las ciudades principales, que son salida y entrada del canal de Panamá, también se nota la desigualdad. A pocos metros tú puedes tener grandes rascacielos y ahí mismo grandes, lo que le llaman las favelas, pues las casas de rancho y esto. Y donde una familia puede comer en un edificio, sí, los 3 golpes de la comida al día, pero ahí a metros hay familias que solamente comen un plato de comida, más o menos. ¿Qué te quiero decir con todo eso? La desigualdad se nota. Indicadores económicos de pobreza, de informalidad laboral, se ha crecido ahora con el tema de la pandemia, el tema de la educación. Tenemos un déficit un atraso de más de 20 años en el programa académico de nuestro país, y un país que se vende como un país de avanzada, ¿no? Es nuestra realidad. Entonces nosotros, a razón de eso, de que teniendo los recursos, la calidad, la condición de trabajador y trabajadora del panameño, no tenemos el acceso al bienestar. Entonces ahí es donde nosotros planteamos la necesidad de barrer con todo a partir de una Asamblea Nacional Constituyente originaria, que es realmente un proceso de cambio profundo para el bien de todas y todos, y la equidad, la justicia. Eso es lo que buscamos realmente, porque nuestros indicadores son negativos y no podemos seguir en esto. Obviamente seguimos denunciando toda la política neoliberal que afecta a los trabajadores, como el tema de los despidos masivos, los mutuos acuerdos, el tema de la violación a las leyes laborales que hay en Panamá también constantemente se dan, y todo el tema de cómo se imponen medidas solo para favorecer a la gran empresa, casi siempre es transnacional. Entonces en Panamá hay muchas transnacionales, pero que genera fuga de divisas, o sea, la plata nos queda en el país y nos afecta siempre. De hecho, ha sido uno de los temas que se ha discutido cada vez que vienen autoridades del gobierno estadounidense a Panamá, pasa por ahí el tema de cómo puede perder el canal de Panamá, no solo con la construcción de un canal en Nicaragua, también el canal seco en Yucatán, en México. Cómo Colombia está también desarrollando otro tipo de mecanismo de traslado de bienes de una costa a la otra. O sea, los que tienen 2 costas también han tenido forma de desarrollar su cambio, su intercambio de bienes y servicios. Pero ahí es donde entra la realidad nuestra, ¿no? Gobiernos vendepatria, gobiernos que nunca les interesa con el país y con el pueblo mucho menos, siempre plegados a intereses transnacionales, internacionales de gobiernos como el de Estados Unidos. No les ha servido, o sea, no les ha interesado con nuestro pueblo. Entonces ahí entra cómo nosotros concebimos un país realmente con los propios recursos, con nuestra propia mano de obra, sin dejar de valorar lo que hagan los demás países. Nosotros aplaudimos todo esfuerzo que vaya en bien de los pueblos. Si en el caso de Nicaragua, si ellos puedan desarrollar y logren desarrollarlo, bienvenido sea, para que haya un momento, otro espacio donde desarrollar un pueblo. Está bien eso. El tema es que en nuestro país, sí, el canal es importante, pero no es solo el canal. Panamá tiene muchos recursos de todo tipo. Estamos entre las principales biodiversidades del planeta, en un territorio pequeño que no hemos sabido explotar. Nuestro turismo, nuestro sector agropecuario, nosotros tenemos que producir, pero nos lo han destruido por los intereses de el que importa, ¿no? Entonces, si hay países que puedan desarrollarse de mejor manera y hagan competencia con el canal de Panamá, bienvenido sea. Desde nuestro punto de vista está bien, solo que se entienda que nuestro país tiene otras formas también de desarrollarse, que es lo que buscamos realmente. Y de hecho, aclaramos ahí también, el canal desde nuestro punto de vista en este momento sí está en Panamá, pero no está en manos de los panameños. Sí, son los que administradores son del país, eso sí, pero se pliegan, o sea, se entregan a los intereses transnacionales, a las grandes navieras, a las grandes empresas de puertos, ¿no? O sea, al final no le responde necesariamente a lo que el pueblo panameño requiere o merece, ¿ya? Entonces eso también tenemos que ordenarlo en su momento, porque los recursos que da el canal, que sí los da, y sí se logra algo, termina en manos de los políticos corruptos. Entonces, como tú tienes un pueblo panameño que sabe que el canal genera, sí sabe que el canal genera, pero que los recursos que genera le queda a los corruptos, no lo ve como un problema. Bueno, si el canal se hunde, bueno, ni modo, ¿no? O sea, el panameño de a pie, el que trabaja día a día, el que se levanta temprano y va a producir, ve el canal como un elemento más, no lo ve como algo fundamental. Sí, sentimos que es nuestro, eso sí, el canal, pero no es algo que, como diríamos en buen panameño, que nos roba el sueño, porque realmente no hemos visto los frutos de la gran lucha histórica del movimiento estudiantil, popular, juvenil de muchos años, no lo hemos visto.
Y como no lo hemos visto, no lo sentimos así. Eso sí, seguimos peleando para que en algún momento el canal realmente sea del pueblo panameño. Pero como no lo es ahora, no se nota. Que es lamentable también, porque no debería de quedar así como, bueno, eso es allá, no. De hecho, siempre el panameño nuevamente da común, de a pie, del día a día, lo ve como algo aparte. Entonces eso es lo que no debería de ser. Porque sí genera recursos, sí genera grandes riquezas, pero para un grupo pequeño. Ya.